Buenos días, mi nombre es Mario Andrés Monterrey Botía, estudiante de Ingeniería Civil. El día de hoy les hablaré sobre la superposición de movimientos armónicos simples en la misma dirección y en direcciones perpendiculares. Los objetivos. El primero es estudiar la superposición de movimientos armónicos simples de la misma frecuencia en la misma dirección. Y el segundo es analizar la superposición de movimientos armónicos simples en direcciones perpendiculares de la misma frecuencia y de diferentes frecuencias. Para la superposición de movimientos armónicos simples de la misma frecuencia en la misma dirección, tenemos dos ecuaciones de movimiento armónico simple con una misma frecuencia angular, omega, multiplicado por el tiempo. Para la superposición de estos dos movimientos se hace una suma que está escrita de la siguiente forma. X de t es igual a x sub 1 de t más x sub 2 de t. Utilizando la notación compleja quedaría de la siguiente forma, como la podemos ver acá, sacando factor común de e elevado a la i por omega por t, tenemos esta ecuación. La ecuación de movimiento armónico simple tiene una forma similar, en donde se saca también factor común de e elevado a la i omega por t, multiplicando a e elevado a la i por phi. Igualando estas dos ecuaciones, nos quedaría de la siguiente forma, que x de t, factor común de e elevado a la i por omega por t, es factor común de amplitud 1 elevado a la i phi sub 1 más amplitud 2 e elevado a la i por phi sub 2. Eso es igual a la ecuación de movimiento armónico simple simplificada. Como podemos ver que los términos de e elevado a la i omega por tiempo se cancelan, queda esta ecuación. Pero también debemos saber que hay una relación de Euler que consiste en e elevado a la i por x es igual a coseno de x más y seno de x. Eso se aplica para la igualdad, para ambas ecuaciones. Y podemos ver que la primera ecuación queda de la siguiente forma y la segunda ecuación queda de la siguiente forma. Y esto cumple con la relación de Euler. Ahora, se apartan la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro lado de estas dos ecuaciones, que quedaría de la siguiente forma. Aquí la parte real y aquí la parte imaginaria. Dividimos la segunda ecuación, que es la parte imaginaria, entre la primera. Podemos ver que las amplitudes se cancelan y da como resultado una tangente de phi, que está dada de la siguiente forma. Esta expresión nos permite calcular la fase de la superposición de los dos movimientos armónicos simples. Pero también debemos saber que la tangente de un ángulo es igual a la tangente de un ángulo más pi. Para calcular la amplitud de estas dos ecuaciones, debemos saber que la amplitud al cuadrado es igual a una amplitud al cuadrado seno cuadrado de phi más a al cuadrado coseno cuadrado de phi. Esto se le aplica la igualdad a las ecuaciones calculadas anteriormente. Como podemos ver en este término y en este otro término, vemos un binomio cuadrado perfecto. Resolviendo esto y aplicando esta ecuación, podemos simplificar algunos términos, como lo podemos ver acá, que la amplitud al cuadrado, 1 se simplificó y la amplitud cuadrada 2 también se simplificó. Y quedaron los otros términos del binomio cuadrado perfecto que no se pudieron simplificar, pero sí se pueden sacar factor común, como vemos a continuación. Esto con el fin de simplificar cálculos.
Como dije anteriormente, para simplificar cálculos debemos tener en cuenta que el coseno de sub 1 menos phi sub 2 es igual al seno phi sub 1 por el seno phi sub 2 más coseno phi sub 1 por coseno phi sub 2. Reescribiendo esto en la ecuación anterior tenemos la siguiente forma. Y como necesitamos la amplitud, se le saca raíz a ambos lados y también quedaría de la siguiente manera. Que la amplitud es igual a la raíz cuadrada de la amplitud 1 al cuadrado más la amplitud 2 al cuadrado más 2 veces la amplitud 1 por la amplitud 2 coseno de phi sub 1 menos phi sub 2. Este resultado me permite calcular la amplitud como la fase de la superposición de dos movimientos armónicos simples originales. Desmos me permite realizar representaciones gráficas de una forma muy sencilla. Entonces, definimos las ecuaciones calculadas anteriormente para la superposición de movimientos armónicos simples de la misma dirección y misma amplitud, como x sub 1 igual a una amplitud 3 por seno de una frecuencia angular 1.2 por el tiempo. Y asimismo, un movimiento 2 de la misma amplitud y la misma frecuencia con una variable de fase. Y aquí en esta ecuación podemos observar la superposición de estas dos ecuaciones. La variable de fase, como la vemos acá, f, la podemos variar para ver cómo cambia esta superposición entre los dos movimientos armónicos simples. Según el valor de fase, la amplitud del movimiento resultante puede ser nula o puede ser el doble de la amplitud de los movimientos iniciales. Continuando con la explicación de la superposición de movimientos armónicos simples, en primer lugar vamos a hablar de la superposición de movimientos armónicos simples perpendiculares de la misma frecuencia. El punto de partida son dos movimientos armónicos simples, uno en el eje X y el otro en el eje Y, con la misma frecuencia angular omega por t. Pero por simplicidad de cálculos, para el caso del eje X, tomamos la fase inicial phi igual a 0. El objetivo de esto va a ser encontrar la ecuación de movimiento en el plano XY. En primer lugar, partiendo de esta ecuación, vamos a pasar la amplitud a dividir con respecto a la X, como podemos ver acá. Y sabiendo que seno cuadrado de W por T más coseno cuadrado de W por T es igual a 1, escribimos el coseno de la siguiente forma. Y teniendo el seno escrito que es igual a X sobre A, lo reemplazamos en esta ecuación y tenemos que el coseno es igual a la raíz de 1 menos X al cuadrado sobre A al cuadrado. Asimismo, haremos con la siguiente ecuación. Pasamos la B a dividir con respecto a la Y y tenemos esto como podemos ver acá. Utilizando el seno de W por T más phi, que es igual a seno de WT coseno de phi más coseno de WT seno de phi, reescribimos esta ecuación anterior utilizando el seno de WT más phi y quedaría de la siguiente forma. Pero para relacionar los términos X y Y, reemplazamos estos términos como los calculamos anteriormente y quedaría la siguiente forma, que Y sobre B es igual a
x sobre a coseno de phi más raíz de 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado seno de phi. De esta forma tenemos una ecuación que nos relaciona las variables y con la x. Sin embargo, resulta conveniente ordenar los términos para una mejor interpretación. Para ello, intentaremos eliminar la raíz cuadrada, como podemos ver a continuación. Pasamos el término de x sobre a coseno de phi a restar al otro lado de la igualdad. Se le aplica el cuadrado a ambos lados con el fin de quitar la raíz. Y a su vez, en este lado de la igualdad se aplica el binomio de cuadrado perfecto. Y por el otro lado se aplica la multiplicación para quitar estos paréntesis. Como podemos ver y hemos visto en todo el video que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es igual a 1, quedaría esta misma ecuación un poco más simplificada como la vemos acá. La mejor forma de interpretar un resultado consiste en una representación gráfica en la que podamos variar los valores de A, B y la diferencia de fase entre los movimientos, o sea, phi. Para ello volveremos a utilizar la página de Desmos. Escribimos la ecuación que queremos representar, que es y al cuadrado sobre b al cuadrado más x al cuadrado sobre a al cuadrado menos 2 veces x por y sobre a por b coseno de c, que es la diferencia de fase, y la multiplicamos por pi. Eso es igual a seno al cuadrado por c por pi. Podemos añadir unos controles deslizantes, que son estos tres, para variar los parámetros y de representación gráfica. Podemos ver que lo que hemos obtenido es una elipse, como podemos ver aquí. Como podemos ver en estos movimientos que estoy haciendo en la pantalla, cuyo tamaño depende de los parámetros A y B, como podemos ver. Y la forma e inclinación de la elipse depende del ángulo, o sea, de C, que es la diferencia de fase entre los dos movimientos armónicos simples, y al ir variando el valor de la diferencia de fase para los diferentes casos, como lo estamos viendo acá. Y por último tenemos superposición de movimientos armónicos simples perpendiculares de diferente frecuencia. En este caso no vamos a obtener la expresión analítica de la trayectoria, dado que es bastante complicada que en el caso anterior. Solamente vamos a ver algunas representaciones gráficas para hacernos una idea de lo que ocurre, y además para el caso en particular en el que la relación de la frecuencia es un número racional, como podemos ver acá, lo que da lugar a lo que llaman figuras de Lissajous. Y de nuevo, para la realización de la representación gráfica vamos a utilizar la página de Desmos. En este caso vamos a introducir el vector posición con su coordenada x y y, como podemos ver acá, con una amplitud igual 5, pero con diferentes frecuencias. De nuevo vamos a añadir controles para variar estos parámetros. Además nos interesa que el rango de variación del tiempo sea mayor, o sea, de menos 10 a 10. Para el rango de variación de n lo vamos a tomar de 1 a 10
Y como queremos que sean números enteros, el paso va a ser de uno en uno. Lo mismo va a ser para m, de 1 a 10 con un paso igual a 1. Y para la variable a, la vamos a citar entre 0 y 2 con un paso de 0,25, como podemos ver acá. De esta forma, podemos ver la representación gráfica, que es lo que ocurre al variar la frecuencia, cómo van cambiando las figuras de Lissajous dependiendo del valor del coeficiente entre las frecuencias, y también podemos variar el ángulo inicial, como podemos ver ahí.